En este video aprenderemos a utilizar el API Fluente para configurar y personalizar las tablas y columnas de nuestra base de datos, las cuales estamos creando utilizando Entity Framework. Para utilizar el API Fluente lo que debemos hacer es hacerle un override al método onModelCreating y este nos mostrará el parámetro ModelBuilder. Con ModelBuilder es que vamos a realizar las configuraciones. Vemos que antes de eso tenemos dos DivSet aquí, que son persona y dirección, que son estos tipos que tenemos acá. Este es persona y este es dirección. Estas serán dos tablas en nuestra base de datos y yo quiero personalizar cómo Entity Framework va a crear las tablas, cómo las va a nombrar, etcétera. Por ejemplo, el primer ejemplo es que yo quiero que la columna cédula de la tabla persona sea un primary key. ¿Cómo se hace esto? Fácil. Tenemos Model Builder y como te dije, en la propiedad model, en la variable Model Builder es la que utilizaremos para modificar todas las configuraciones que Entity Framework va a utilizar para crear nuestra base de datos, nuestras tablas y columnas. Para yo primero hacer referencia a una tabla, tengo que utilizar el método Entity. Yo le digo Entity y aquí en el genérico, el tipo que yo le paso va a ser el que le corresponda a la tabla con la cual yo quiera trabajar. Si yo quiero trabajar con la tabla persona, aquí yo paso pues el tipo persona. Si yo quiero trabajar con la tabla dirección, yo aquí coloco dirección. Y vamos a colocar persona, vamos a abrir y cerrar paréntesis y vemos que tenemos muchas opciones. Y algunas de estas las veremos en este video. Una de ellas es hasKey, que básicamente sirve para configurar la llave primaria de la tabla. Aquí yo puedo indicarle qué columna yo quiero que sea la llave primaria. Entonces yo utilizo una expresión lambda y digo x punto y aquí me salen todas las propiedades que tiene ese tipo. Sexo, salario, resumen, nombre, nacimiento y una de ellas es cédula. La cédula en mi país es el documento de identificación de la persona, por lo que tiene sentido que la tabla persona tenga una llave primaria que sea única y que identifique a una persona. Por tanto, la cédula parece una opción lógica. Así que, de ese modo, hemos configurado que la propiedad cédula va a ser la llave primaria de la tabla persona. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo definir una llave primaria compuesta. Esto lo haremos en la tabla dirección. Entonces decimos Model Builder, Entity, Dirección, hasKey y en la expresión lambda lo único que hacemos es crear un tipo anónimo, donde las propiedades del tipo anónimo van a ser las columnas que van a ser parte de la llave compuesta. En este caso tenemos una llave compuesta de dos columnas que serán código dirección y calle. Sabemos que cuando tenemos una llave primaria, típicamente o mejor dicho, por defecto, Entity Framework lo que hace es que, si es numérica, le asigna un valor secuencial, 1, 2, 3, para así asegurar que sean únicos los valores. Pero podemos, si queremos, quitar esto. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo que en la tabla dirección, Model Builder, en la entidad dirección, la propiedad código dirección, yo quiero que no tenga yo quiero que no se le genere un, un valor, sino que este lo voy a colocar yo. Claro, siempre entonces tienes que tener en cuenta que debes de asignarle un valor, porque una llave primaria no puede tener un valor vacío o en blanco. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En mi país, la cédula es un documento de identificación que tiene una longitud de 11 caracteres. Es decir, que no puede ser ni de 12 caracteres, ni de 10, ni de otra longitud diferente a 11. Entonces yo lo que hago es que digo Model Builder, Entity Persona, para trabajar con la tabla persona, propiedad cédula, y decimos que es de longitud fija y que su longitud será 11. Esto lo hicimos en una línea y ciertamente lo podríamos hacer en dos líneas. A esto se le llama API fluente por este tipo de cosas. Mira como básicamente esto parece como un lenguaje. En la entidad persona, la propiedad cédula tiene longitud fija y su longitud es 11. Todo fluido, digamos, en una sola línea, todo como un lenguaje natural. Por eso se le llama API fluente. Como te decía, esto lo hicimos en una línea porque es cómodo, pero ciertamente yo podía hacerlo en dos líneas. Yo podía decir es de longitud fija en una línea y en la siguiente línea yo podía copiar esto y decir, y es exactamente lo mismo. Aquí yo lo tengo resumido en una línea, aquí en dos. Tú lo harías
Como prefieras, yo en este caso lo voy a dejar en una sola línea. En el ejemplo siguiente veremos que no siempre tenemos que trabajar con una entidad. Podemos desde un principio trabajar con todas. Por ejemplo, si yo digo Model Builder, Properties int, yo básicamente estoy diciendo, mira, esto que yo voy a hacer ahora aplica para todas las propiedades que sean entero, pero haciendo una salvedad, haciendo digamos un filtro. Por eso yo digo where, de dónde. Donde el nombre de la propiedad empiece con código. Es decir, de todas las tablas, en este caso dirección y persona, pero si fuera más tablas les aplicará también, todas las propiedades que sean entero, cuyo nombre empiece con el string código, por ejemplo, código dirección como tenemos acá, todas las propiedades que sean enteros y empiecen con código, les aplica esta configuración que yo voy a hacer a continuación. Decimos .configure y decimos x con la expresión lambda x.isKey. Básicamente yo le estoy diciendo que todas las propiedades que sean del tipo entero y que su nombre empiece con código van a ser una llave primaria. Un ejemplo de esto es código dirección. Con esto ya yo estoy diciendo que código dirección, código persona, código esto o código aquello. Y si son enteros, claro está, si son del tipo entero, entonces les aplica la regla y les aplica esta regla y será una llave primaria. A los campos de texto les podemos definir una longitud máxima. En este caso yo estoy diciendo que de la entidad persona, la propiedad nombre tendrá la longitud máxima de 120 caracteres. Podemos definir una propiedad como requerida. La entidad persona, propiedad nombre es requerida. Como te dije aquí, esto lo podíamos hacer en una línea si queríamos. Yo podría decir simplemente is required acá. Y ya con eso yo le estoy diciendo que la propiedad nombre de la tabla persona, la longitud máxima es de 120 y es un campo requerido. Esto es si lo queremos así, pero aquí yo lo hice en dos líneas para que se vea que realmente se puede hacer así. En la tabla persona, en la columna, en el tipo persona, yo tengo una propiedad que se llama resumen, que lo que hace es simplemente traerme el nombre de la persona y su nacimiento en formato día, mes, año. Pero eso no es algo que yo quiero guardar en una base de datos. No tiene sentido porque ya el nombre está en una columna, el nacimiento es otra, el nacimiento en otra columna. Por tanto, esto no tendría sentido guardarlo en una columna de SQL Server. Entonces, yo quiero ignorar esta columna. Yo quiero que no se me mapee, perdón. Yo quiero esta propiedad ignorarla de manera que no se mapee en una columna en mi tabla persona en SQL Server. ¿Qué yo hago? Pues simplemente yo le digo ignore. Yo digo model builder, la entidad persona, ignórame por favor. Resumen. Ahora esa columna no se va a mapear, esa propiedad, perdón, no se va a mapear como una columna en la base de datos. También puede ser que por alguna razón yo quiera cambiar el nombre de la columna en SQL y que no sea igual al de la propiedad. Por defecto, si una propiedad se llama, por ejemplo, código dirección, se va a mapear a una columna llamada código dirección. Podemos cambiar esto. Yo puedo decirle en la entidad dirección, en la tabla dirección, la propiedad código dirección, yo quiero que el nombre de la columna sea código. En vez de código de dirección, yo quiero que sea código. Así es como yo lo quiero y así se va a hacer. Así en la base de datos lo que se va a crear va a ser la columna código y Entities Framework sabe que código de dirección le corresponde código. También, claro está, podemos definir el nombre, así como de la columna, podemos definir el nombre de la tabla. Yo puedo decir model builder, entity, dirección, toTable, direcciones. Así se me coloca en plural. En plural siguiendo reglas del español. Porque como hemos visto en videos anteriores, a veces, por ejemplo, dirección me lo pluraliza pero con reglas del inglés. Me dice directions, lo cual no tiene sentido. Podemos quitar eso. Yo no tengo que andar necesariamente haciendo toTable a todas las tablas. Yo puedo simplemente, si yo quisiera, decirle, deja de pluralizarme los nombres. Para eso lo que decimos model builder, conventions, remove y esta clase que tenemos acá. Básicamente esto lo que dice es que
Deja de pluralizar los nombres según las reglas que te han definido por defecto, que es una regla de inglés. Convenciones son un conjunto de reglas que Entity Framework aplica a todas nuestras propiedades, a todos nuestros tipos. Así, se evita repetir código en propiedades. Y esto está bien, esto es muy inteligente, pero a veces no nos conviene, sobre todo en el caso de nosotros que no queremos que se nos pluralice los nombres de esta manera. Así que lo que hacemos es decir model builder, conventions, remove y removemos esta convención. También hay otro tipo de convenciones. Por ejemplo, existe una convención que se llama convención de las propiedades decimales, que lo que hace es que si tenemos una propiedad decimal, como en persona que tenemos el campo salario, se le coloca por defecto un numeric 18,2. Y eso está bien quizás, pero a lo mejor no es lo que yo quiero. Entonces yo quiero remover esa convención de esta manera y crear mi propia convención. Hay varias maneras de crear convenciones. Según, digamos, qué tan compleja sea la convención, vale la pena abstraerla en una clase. Pero si la convención es bastante simple, como vimos con esta convención que tenemos acá, podemos hacerlo simplemente directamente en este método. Por ejemplo, aquí yo lo que hice es que creé mi convención que sustituye a esta, que básicamente dice que las propiedades del tipo decimal las vamos a configurar como el tipo de la columna va a ser decimal y su precisión será 16,2. Ya con eso, todas las propiedades decimales van a seguir esta convención. No van a seguir la convención definida por defecto en Entity Framework, sino que van a seguir la convención definida por mí. De nuevo, si esto fuera más complejo, si esto que está aquí fuera algo mucho más complejo, o que a lo mejor queremos reutilizar en otros DB context, lo que hacemos es simplemente abstraerlo en una clase. Vamos a ver ahora en el Package Manager Console que podemos hacer un add migration y vamos a ver que las configuraciones que hemos hecho se van a reflejar. Mira, por ejemplo, como en el create table se ve que el nombre de la tabla va a ser direcciones. Mira, por ejemplo, como persona no me lo ha pluralizado como lo haría normalmente. Fíjate que el primary key aquí está definido como código y calle, que es una llave primaria compuesta. Entonces, la longitud máxima de esto es 11 del campo cédula, su longitud es fija y etcétera, etcétera, etcétera. Como podemos ver, hemos utilizado el API Fluente para configurar cómo Entity Framework va a crear nuestras tablas y columnas en SQL Server.